Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa mañana a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por este momento tan hermoso que el Señor nos ha permitido de poder estar un día más en su presencia. Mi nombre es el pastor David Ralat. Estoy radicado, pastoreando en la iglesia Sion de las Asambleas de Dios, aquí en el estado de Carolina del Norte, en la ciudad de Charlotte. Le damos gracias a Dios por este privilegio. Reciban un saludo de la iglesia, reciban un saludo de mi familia. Y en esta preciosa mañana hemos accedido a tomarnos un tiempo para exponer una pequeña porción de la palabra concerniente a lo que es la Semana Santa. Quisiera ir en agradecimiento a las personas que hacen posible esto. Quiero darle gracias a Dios por sus vidas y espero que la palabra del Señor que va a ser ministrada en esta preciosa mañana, domingo, sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a orar antes de comenzar. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por esta bendición. Te damos gracias, Dios eterno, por tu amor, tu misericordia y por tu infinita bondad. Te pido en el nombre de Jesús que todas las cosas que vayamos a hablar en esta mañana sean, Dios mío, de bendición para cada persona que va a estar escuchando. Gracias, Dios eterno, por las puertas que se abren, Dios, para que tu palabra siga siendo, Dios mío, predicada alrededor del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría ir rapidito al libro de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 16, y voy a leer rapidito. Dice la palabra del Señor. Honramos al Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. La pregunta que se me ha hecho es, ¿cuál es el significado, cuál es el simbolismo para nosotros los cristianos de lo que es la Semana Santa? Y yo quiero dar unos datos rapidito. En el mundo, cerca del 31% de los habitantes son cristianos o están alineados a ese concepto del cristianismo. Si nosotros fuéramos a hablar en números, ¿cuál es el 31% de estas personas? Estamos hablando de que el 31% de la capacidad mundial son cristianos. Son cerca de 2.400 millones de practicantes del cristianismo. Entonces, 2.400 millones de habitantes se hacen llamar, se hacen inclinados o están inclinados a lo que es el cristianismo. Por ende, la Semana Santa, como comúnmente se le llama, es algo que se practica alrededor del mundo, dada la cantidad de personas que practican el cristianismo. La Semana Santa o la Semana Mayor, como se le llama en muchos lugares, es básicamente la conmemoración y la celebración cristiana anual sobre lo que es la pasión de Cristo desde el día de la entrada triunfal hasta la muerte y resurrección, de domingo a domingo. Pero, ¿qué es lo que significa o simboliza esta semana para los creyentes? Quiero tomar en consideración la porción bíblica que ya había leído y quisiera en unos cuantos minutos poder poner en sus mentes esta lectura y traerla al contexto de la iglesia cristiana del siglo XXI. La Biblia dice que estos dos hombres eran parte de los seguidores de Jesús, que estaban de camino a un lugar llamado Emaús, luego de haber sido testigos, de haber tenido la oportunidad de ser testigos de la crucifixión que terminara con la vida del Señor. Me llama la atención el hecho de que estaban hablando de las cosas que habían acontecido. Quiere decir que estos hombres iban entretenidos hablando de lo que había acontecido unos días atrás,
Y por lo que vemos en la palabra, sabemos que estos hombres van ya al tercer día de Jesús haber sido crucificado. Me llama la atención de que ellos están hablando de las cosas que habían acontecido cuando de pronto se les une en el camino y a la conversación el mismo Jesús, del cual ellos hablaban sin que ellos se dieran cuenta. Qué interesante es esto, ya que ellos están hablando de las cosas que habían acontecido, pero se une al camino. O sea, alguien comenzó a caminar con ellos en su recorrido a Emaús. Alguien iba con ellos que no pudieron identificar, y no solo va con ellos, sino que se mete en la conversación de ellos y toma parte activa de la conversación con ellos sin que se dieran cuenta de quién es el hombre que está caminando y que ha tomado protagonismo en su conversación. Este hecho es muy notable, ya que estamos mirando a dos hombres que hablan de las cosas que estaban pasando o que habían pasado recientemente, que están frescas en su mente. Por ende, esto que ellos están hablando es la noticia del día. Es la noticia del momento. Es lo que había acontecido y de lo que yo creo y pienso que la mayor parte de la gente estaba hablando en aquellos días. Están hablando de alguien con quien se supone habían caminado durante 3 años, tal vez menos, la Biblia no lo dice, que compartieron con aquel hombre que había sido crucificado. Más allá de eso, se supone que conocieron a Jesús, pero en este momento no perciben que hay alguien que los acompaña. No perciben quién es esa persona. Mi amado, Jesús siempre está presente en nuestras vidas, aunque no lo percibamos y aunque no lo reconozcamos. Él siempre está en medio de nosotros. ¿Cuántas cosas pasan alrededor de nosotros si nosotros simple y sencillamente nos distraemos con las noticias del día, con los temas del momento? ¿Cuántas cosas pasan alrededor de nosotros en la que nuestro afán se ve comprometido y comenzamos a olvidarnos realmente de lo que es importante para darle paso a las noticias y a los temas que en realidad son más una distracción que otra cosa? Reconocemos fechas por cuestión de cultura. Reconocemos fechas por cuestión de mercadeo. Reconocemos fechas por cosas de costumbre o cuestiones de costumbre. Y hablamos de este Jesús porque hay una semana que lo recuerda. Recordamos a Jesús en Semana Santa. Recordamos a Jesús en la época de Navidades. Y son 2 fechas en las que el mundo cristiano toma preponderancia, se levanta para hablar de este Jesús. 2 semanas al año que nos hacen recordar que debemos tener de alguna manera algún tipo de gratitud o algún tipo de obligación de recordar quién era Él. Estamos tan afanados con nuestros temas cotidianos y con nuestras noticias que olvidamos muchas veces que Él sigue interesado en nosotros, que muchas veces camina a nuestro lado y hasta se mete en nuestras vidas, se mete tratando de que veamos que Él está allí y que lo identifiquemos. Pero la gran mayoría de las veces somos incapaces de hacerlo. La Biblia dice que sus ojos estaban velados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que había un velo, había algo que cubría el entendimiento, que no les permitía conocer quién era aquel hombre que caminaba con ellos. Había algo que les impedía
que estos hombres pudieran reconocer aún la voz de aquel que andaba con ellos. Si adelantamos un poco la historia en el versículo 21, la Biblia dice que Jesús les pregunta qué era lo que había pasado, qué era lo que estaban hablando, cuál era el tema que llevaban, por qué hablaban de esto. Y ellos le comienzan a contar y a comentar lo que había sucedido. Una de las expresiones más interesantes de esta conversación, ellos le dicen: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido? Hace 3 días crucificaron a Jesús de Nazaret. ¿Eres tú el único que no lo sabe? ¿Eres tú el único que no ha puesto el interés en saber que fue crucificado Jesús de Nazaret hace 3 días? ¿De dónde eres? ¿Eres forastero? Imagínense la clase de velo, de ignorancia que había en aquellos 2 hombres. Es allí entonces donde ellos le dicen, gloria al nombre del Señor, que entendían ellos que aquel hombre que había sido crucificado para ellos era la respuesta a los problemas. Es allí donde ellos comienzan a contarle que ellos pensaban, que creían que Él era quien libraría al pueblo de la mano opresora. Esto demuestra que sus esperanzas habían caído. Si hay algo, amado amigo, amado hermano, que debe permanecer en la vida de una persona que es seguidor de Jesús, es creer en la esperanza de que Él siempre está dispuesto y Él siempre es la solución a nuestras situaciones o a nuestros problemas. El dolor, la enfermedad, la escasez, los problemas casi siempre nublan nuestra mente. Cuando Dios no hace lo que queremos en nuestras vidas, Él deja de ser una solución para el hombre. Cuando Dios no se mueve de la manera que el hombre quiere o de la manera que al hombre le agradaría que Dios hiciera, perdemos interés y nuestra esperanza se desvanece porque Dios deja de ser la solución. Qué triste es vivir sin esperanza. En el versículo 25, Jesús toma la palabra y les llama insensatos y tardos de corazón para creer en lo que se le había dicho. Para ellos, aquel hombre que les hablaba era un total extraño. Pero para Jesús, aquellos hombres eran muy conocidos. Tanto tiempo andando con Él, ¿cómo no los iba a conocer? Muchas veces Dios llega a nuestra vida, se manifiesta de diferentes maneras en nuestro entorno para que nosotros le reconozcamos. Pero somos tardos de corazón para entender y para creer en que Dios sigue siendo la solución a nuestros problemas. Somos tardos. Nos cuesta creer que Dios puede solucionar el problema o que Dios puede solucionar nuestra situación. ¿Qué cosas tiene el hombre, verdad? Creemos tanto en la ciencia, creemos tanto en los medicamentos, creemos tanto en el hombre, pero se nos hace difícil creer en Dios. Como les decía, aquellos 2 hombres veían a un extraño hablándoles, pero Jesús conocía a aquellos hombres. Quiero recordar que al principio de esta lectura la Biblia dice que estos 2 hombres eran 2 que eran parte de aquel movimiento de Jesús o de aquellos hombres que seguían a Jesús. Entonces Jesús los conocía. Pero ellos acababan de estar renunciando a la esperanza. Y Él les dice, tardos de corazón para creer lo que se les había dicho. Jesús les dijo, desde el Génesis hasta los profetas, se ha venido hablando de que el Mesías tenía que sufrir, tenía que morir y se levantaría el tercer día. Escúcheme bien, amado, escuche bien. La Semana Santa
Es más que un suceso que debemos recordar y hablar de ella anualmente. Es la semana del momento más importante en la historia del hombre. Oí en una ocasión a alguien decir que el mayor logro y éxito del ser humano no es o no ha sido poner los pies sobre la superficie de la luna, sino que el Dios de los cielos se vistiera de hombre y pusiera los pies sobre la superficie de la tierra. Jesús había venido con un propósito. Jesús tenía un mandato del Padre para lograr algo importante para que el hombre fuera restaurado. Aquellos hombres camino de Emaús estaban hablando desde el conocimiento del propósito de Dios con el hombre, y Jesús les tuvo que recordar en el versículo 26 que era necesario que muriera el Cristo para que la justicia de Dios llegara y la redención y la restauración de la relación de Dios con el hombre se hiciera efectiva nuevamente. Para esto había venido Él, para cumplir con lo que se declaraba en toda la Escritura acerca de Él. No era solo para salvar al pueblo de Israel, sino para salvar a toda la humanidad. Entonces, mi amado amigo, hermano, para resumir lo que debería ser o significar la Semana Santa para cada creyente o para cada persona que se hace llamar cristiano, no es la práctica anual del rito o lo que la Semana Santa nos trae a nuestro recuerdo, sino la convicción eterna, la convicción perdurable y eterna del más grande regalo y privilegio adquirido por el ser humano de parte de Dios: la salvación y el perdón de nuestros pecados. Todo esto a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esto fue prometido en Génesis 3:15 por el mismo Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mi amado, fue profetizado por el profeta Isaías y fue cumplido en aquel momento, hacía 33 años y medio, fue cumplido en Belén de Judea, hasta el madero en aquel Gólgota. La Semana Santa es un pequeño recuerdo en un año de 52 semanas. ¿Qué hacemos con las otras 51 semanas que nos quedan? Todas llenas de afanes, de temas de conversación, llenas de noticias, llenas de información. Aquellos hombres sabían los acontecimientos, pero no reconocieron al protagonista de aquellos acontecimientos. Quisiera pedirte en este momento que conviertas tu Semana Santa en tu estilo de vida y no en una semana al año. Una que sea igual que esta semana, que tu vida sea santa delante de los ojos de Dios. Recordar a Jesús en el madero una vez al año, creo que es un acto irresponsable tal vez de nosotros. Recordar a Jesús durante toda tu vida, el sacrificio en la cruz del Calvario, la sangre derramada, el dolor padecido simplemente por amor, creo que sería la forma y debería ser el recuerdo vívido de lo que significa y de lo que simboliza esta semana para el mundo cristiano. Más allá de ser una semana donde se hacen sacrificios, más allá de ser una semana donde se hacen promesas, que se convierte en la semana que le dé vuelta a tu vida para que tu vida se convierta en una vida santa todo el tiempo. Quiero en este momento nuevamente agradecer, bendecir el patrocinio de este video. No sé a dónde y a qué lugares llegará, pero sé que será de bendición para alguien. Quiero orar en este momento para despedirme.
Amantísimo Dios, te doy gracias. Gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por la bendición que tú nos has dado en esta mañana de poder compartir, Señor, a través de tu palabra, una pequeña porción, mi Dios, que nos recuerde, mi Dios amado, que no es una semana al año, que no son los acontecimientos del día los que debemos estar pendientes, sino que nuestra vida, Señor, se circunscriba, Padre eterno, a lo que realmente es importante, una vida en santidad, una vida llena, Dios eterno, de relación contigo, para que podamos, Señor, entender y comprender el sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, tu justicia. Gracias por la paciencia que has tenido con nosotros y por tu misericordia. Señor, bendice las vidas que harán posible que esto llegue a otros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar conectados. Que la paz del Señor sea sobre todos y cada uno de ustedes.